Hola a vos que estás del otro lado, estás sintonizando la primer Nota sin filtros de Notas para mi Yos del futuro. ¿Qué es esta locura y cómo se come? Bueno, para darte un poco de contexto, te quiero contar algo que creo que nunca conté acá en el podcast y es la esencia de dónde nació, cuál fue la semilla que le dio origen a estas Notas para mi Yos del futuro. Porque la verdad es que yo empecé a mandar notas a mi Yos del futuro mucho antes de que supiera siquiera que esto se iba a convertir en un podcast. Y lo hice hace unos 4 o 5 años cuando estaba en un dilema existencial bastante heavy con respecto a mi rol profesional, si de verdad quería seguir siendo diseñadora, si quería seguir estando en el mundo de la comunicación visual. Y en ese momento hice distintas terapias, distintos procesos de biodecodificación y me di cuenta que me empezó a bajar mucha información, que yo la decantaba en mi journal, pero después de repente estaba por el mundo, estaba por la vida y quería como refrescarlo y no lo tenía a mano. Entonces se me ocurrió un día paseando con Timo, un momento en el cual me pongo en movimiento y siento como que la información me empieza a fluir como cuando me estoy bañando o lavando los platos. Y dije, ¿por qué no empezar a mandarle notas a mi yo del futuro? Hacer notas de voz en una comunicación privada de mí para mí, en la cual me dejo aprendizajes, insights, cosas que me están sirviendo, cosas que no quiero que se me olviden. Porque la verdad es que en el día a día aprendemos tantas cosas nuevas, pero nuestro cerebro, por más neuroplasticidad que tenga y capacidad de expandirse que tenga, la verdad es que no puede almacenar tantísimas cosas y traerlas todo el tiempo al consciente. Entonces me di cuenta que aquellas cosas que no estaba poniendo en práctica tan seguido se me iban olvidando. Y ahí fue que me empecé a grabar. Empecé a decirme, hey Lee, acordate de esto, acordate de aquello. Mira, esto súper interesante que encontramos por el mundo que pescamos, capaz te puede ser de utilidad para el futuro. Y así fue como se gestó y se plantó la primer semillita que yo creo que dio origen a que hoy exista este podcast. Por otro lado, este contenido que les voy a compartir hoy es algo que no tiene guiones, no tiene filtros, no tiene más que algunas ediciones para cortar los silencios y esto tiene mucho que ver con un experimento que hice mucho antes de que existiera el primer episodio que hoy se conoce como episodio número 1 de este podcast. Eran notas más pequeñas, más condensadas, en las cuales yo resumía cosas que estaban ocurriendo en mi semana y que justamente como no tenía tiempo de sentarme a escribir un guión, reunía algunos bullet points en mi journal, me sentaba, grababa y ya, lo que salía era lo que yo consideraba que era de valor, tanto para mi yo del futuro como para aquellas personas que me estuvieran escuchando en ese momento. Y de esa combinación de ideas nacieron estas notas sin filtros. Espacios donde voy a hablar con absoluta franqueza y transparencia, como hago siempre en todos mis episodios, pero sin un manuscrito de fondo, sin estar leyendo ningún tipo de guión. Algo que, como sé que soy una persona que tiende mucho a irse por las ramas, trato de evitar. Entonces empecé a guionizar mucho mis episodios con esta intención de que cada vez que pases por acá el tiempo y energía que me dediques, teniendo en cuenta que son episodios largos con muchísima información, estuviera bien estructurado, que te pudieras llevar cosas de valor sin sentir como que estoy divagando y yéndome por las ramas todo el tiempo. Pero grabar los episodios de esta manera lo que hace es que muchas veces cosas muy copadas que están pasando en mi semana y que me encantaría contarlas, las dejo. Se quedan en el tintero, quizás se quedan en estas prácticas de mis notas de voz personales, pero nunca llegan al podcast. Y por otro lado, siento que también es como una forma de protegerme a mí misma, de evitar cometer errores, de evitar exponerme y demostrarme de que también soy una persona que tiene como tics, mañas, cosas que me cuesta expresar, que no siempre encuentro la palabra adecuada en el momento adecuado, porque en realidad de eso se trata la vida misma y de eso se trata la comunicación. Así que estas notas espontáneas sin filtros tienen que ver con eso, con traer a la luz cosas que yo siento que me puedan servir a mí y a vos, de situaciones, experiencias y cosas que están pasando en este momento, right now en mi vida, pero además que sea de una forma que se sienta humana, analógica, conectando de historia a historia, conectando de persona que está experimentando su vida y está encontrando las maneras de hacer posible las cosas que le importan y que le interesan, al igual que vos, que no tengo una inteligencia artificial viviendo en mi cerebro con la cual estoy cronometrando al milímetro todas las palabras que digo y evitando cometer cualquier tipo de falla y que tengo una base de datos infinita en mi cabeza, porque la verdad es que no es así. Acá tengo un montón de notas para apoyar lo que voy
voy a decir, porque honestamente no puedo recordar todas las cosas, aunque me encantaría. Así que voy a ir al grano y te quiero contar que el episodio de hoy trata más que nada de mi experiencia comenzando en la Academia de Empresarias de Isa García, pero además la intención es que estos episodios puedan llegar una vez a la semana en este experimento de 8 semanas que voy a hacer pasando por la Academia de Empresarias y que pueda estar entretejido con un montón de otras cosas que vienen pasando en mi vida y aprovechando esta capacidad que he descubierto que tengo de encontrar conexiones entre cosas que a lo mejor las personas dicen como, wow, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo uniste esas dos ideas? Y yo de repente encontré un puente entre ellas, así que eso es lo que quiero hacer. Quizás decirte que estuve viendo Bridgerton y que me encantó el diseño de vestuario y de producción que hicieron. O contarte que estuve leyendo el libro de las gratitudes y wow, no puedo creer cómo un libro tan pequeño tocó tantos filamentos de mi historia, de mi alma. Creo que me faltaba media hora para terminar de leerlo y yo no podía dejar de llorar y tampoco podía creer cómo era posible que una lectura me hubiera emocionado tanto, porque honestamente soy una gran lectora, me gusta mucho leer, leo de todo tipo, ficción, no ficción, pero muy pocos libros me han hecho llorar en mi vida como este. Así que para enraizar en el tema de este episodio, te quiero contar un poco mi experiencia de cómo fue que llegué a la Academia de Empresarias, cómo fue desbloquear esta primer semana de las 8 en total que tiene el programa. Y por las dudas, por si nunca escuchaste hablar de Isa García, que es quien creó la Academia de Empresarias, ella es una empresaria ecuatoriana que vive en Estados Unidos y ya hace muchos años tiene su empresa digital y esto le ha permitido a ella ir moviéndose por el mundo y ofrecer distintos programas, servicios e incluso productos físicos, y a partir de toda esa experiencia recogida, hoy está enseñando sobre todo a otras emprendedoras y empresarias latinas a cómo sostener sus empresas sin importar en qué rubro estés trabajando o sin importar ni siquiera si hoy tenés exactamente una idea de qué querés ofrecer. Eso es lo que más valioso me pareció ayer cuando hice el desbloqueo de la primera semana. Ella automáticamente te dice que probablemente vos sepas que querés tener una empresa en el mundo digital, que querés dejar tu huella en el mundo, pero que no te preocupes si todavía no sabes específicamente de qué se va a tratar, porque la idea es que vos te pares en la cancha día tras día para ganar esa claridad que hoy no tenés. Si no, sería como un ejemplo que ella dio de una chef que de repente quiere ganarse esa estrella Michelin cuando ni siquiera se planteó entrar a la cocina y empezar a hacer experimentos para ver cuál de esas combinaciones de ingredientes, cuáles de esas recetas, cuáles de esos conocimientos que ella ya tiene realmente van a funcionar, van a surtir efecto, y poner eso en práctica día tras día hasta que en un momento sea inevitable conseguir la estrella Michelin. Yo llegué a inscribirme a este programa después de casi 3 años de masticarlo y tengo que ser muy honesta, yo empecé a consumir su contenido cuando me mudé a Italia y me parecía súper inspirador y dije, quiero un día tener una empresa digital, y no tenía idea de por dónde iba a ir. Yo en ese momento todavía estaba trabajando como comunicadora visual, diseñadora gráfica, directora artística para proyectos independientes de distintas mujeres de Latinoamérica, y la verdad es que siempre sentía como mucha envidia de que esas personas se hubieran animado a mostrarse al mundo con cosas que quizás no estaban dentro de lo convencional, pero que eligieran a veces dejar esos trabajos seguros que las habían mantenido por un montón de tiempo, porque confiaban mucho más en que podían dejar una huella en el mundo siguiendo sus sueños, siguiendo aquellas cosas que les hacían sentido. Y dicho eso, cuando elegimos migrar, también sentí que fue como un portal hacia elegir a dónde también quería llevar mi rumbo profesional. Obviamente, esto no fue un cambio de la noche a la mañana. Yo a mediados del 2024 empecé mi formación de coaching y luego hice otra formación y de a poco lo fui combinando con toda la esfera creativa que yo ya traía del palo del diseño, y también lo fui combinando con cosas que yo siempre había dicho que les había hecho por hobbies y que en realidad me interesaban mucho y que eran herramientas de autoconocimiento como el Human Design. El punto de todo esto es que el año pasado, después de tomar Vender sin Vender, dije, definitivamente estoy lista para la Academia de Empresarias. Pero, ¿qué ocurría? Es uno de sus programas más costosos y no sabía si iba a tener la disponibilidad de dinero como para poder sumarme por más intención y entusiasmo que tuviera. Entonces
entonces pasó algo muy genial. Compré uno de sus journals, Libertad, y fue la primera vez que Isa lanzó un reto en el cual si vos subías contenido mostrándote avanzando en ese proceso de hacer el reto, tenías la posibilidad de participar por distintos vouchers. El universo se alineó a mi favor e hizo que me ganara uno de esos vouchers y gracias a eso este año pude inscribirme en la Academia de Empresarias. Finalmente llegó febrero y yo estaba mega emocionada de que abrieran las inscripciones porque sabía que esta era mi oportunidad. Además, yo en diciembre había estado haciendo toda la tarea preparándome para este año crear, además de los 1-a-1 que ya había estado ofreciendo el año pasado, espacios grupales y para poder ofrecer nuevos servicios que estuvieran más alineados con esto de combinar el coaching creativo con el human design y la gestión energética y cómo sostenernos en nuestros proyectos de forma más alineada con nuestra esencia, con nuestra chispa creativa. Lo que yo no sabía era que en febrero iba a tener una super crisis existencial de nuevo, que incluía un poco la parte profesional y esto de sentir cómo voy a hacer para crear todos estos espacios si todavía no tengo la claridad, si hay un montón de respuestas que me faltan, si hay un montón de piezas que no estoy logrando conseguir por el camino. Y al mismo tiempo todo esto vino de la mano de tener muchos altibajos energéticos con una condición preexistente que yo ya tengo de salud porque no tengo la glándula tiroides, entonces mis hormonas muchas veces me juegan malas pasadas y no por un día, por dos, sino por semanas. En ese contexto, un gran insight que me bajó fue esto de que cuando mi cuerpo más cansado está, más abrumado está, es como que en simultáneo hay otra fuerza que choca contra eso y que me dice, necesitamos resolver, necesitamos hacer espacio y por lo tanto, cuanto antes consigas esas respuestas, antes vamos a poder descansar, antes vamos a poder tener esa paz mental y emocional que estamos buscando. Pero me he dado cuenta que es mentira, que en realidad cuanto más cansados y drenados estamos, es cuando más necesitamos darnos el espacio de digerir todo eso que está pasando en nuestro interior y tomar pasos alineados. Por supuesto, yo soy una convencida de que hay que seguirse moviendo y presentándose en la cancha, pero hay que ser muy selectivo hacia dónde vas a direccionar tu energía. No significa que porque hace 2 semanas cuando estabas a tope y tomaste ciertas decisiones, hoy tengas que seguir manteniendo el mismo plan, porque si vos creaste el plan, vos también podés cambiarlo. Si vos creaste las reglas, vos también podés editarlas para que jueguen a tu favor. Lo que quiero decir con esto es que empujarte para resolver más rápido no siempre es la mejor decisión. Puede que a veces te traiga como un alivio momentáneo, como de, ay, listo, ya está, check, lo hice. Pero a veces esas decisiones no son las más alineadas. A veces esas grandes decisiones necesitan que le des tiempo y espacio para que después no se conviertan en un problema para tus yo del futuro. Y todo esto lo linkeo con lo de la academia porque lo que más alineado sentí en todo ese abrume mental era que yo sabía que tenía que estar en la academia, que este era mi espacio para ser pez pequeño de nuevo, para estar en una habitación donde yo me sintiera como la que menos sé de la sala y poder tomar toda esa inspiración de gente que yo admiro, incluso de gente que ni siquiera conozco todavía, pero que me contagia de esa creatividad y se convierte en la gasolina para que yo después le inyecte a mis proyectos. Esto es algo que lo comenté bastante en el episodio de saber seleccionar, cuando hablaba de que inspirarte de las personas correctas significa saber tomar eso que a esas personas les sirvió, no para hacer un copy-paste y hacer exactamente vos lo mismo en tu vida, sino para digerirlo, masticarlo y decir, ah, ok, mira, esto que le sirvió a esa persona no aplica exactamente para mí igual, pero yo le puedo dar esta vuelta de rosca y si lo combino con esta otra sabiduría que ya tengo, puedo crear mi propia versión. Y esto obviamente sé que tiene que ver con mi perfil 3.5 en Human Design. Yo soy generadora perfil 3.5 y hay algo que amo y es hacer experimentos. Por eso mi visión para entrar en la Academia de Empresarias, y no digo que tenga que ser la de todo el mundo, pero sí me gustaría compartírtelo como una perspectiva, es que cuando entres a estos espacios de formación, lo puedas hacer con esta visión de científica exploradora, que venís acá a ser como ese imán de información y de sabiduría para crear algo que sea
inconfundiblemente tuyo. Y esto lo quiero vincular con la frustración, que para los que somos generadores en el Human Design vamos a entender que la frustración es una gran brújula de nuestras vidas, pero también es una constante y a la vez es muy incómoda. Lo que a mí me gustó es cómo Isa prácticamente me estaba hablando a mí misma después de atravesar un febrero muy intenso, muy frustrante, en cómo mapear mi frustración, cómo utilizarla como esas coordenadas para saber qué servicios voy a ofrecer al mundo. Porque después de todo, cada vez que nosotros logramos resolver, encontrar nuestra propia combinación de ingredientes para dar respuesta a cosas que nos incomodan, que nos causan fricción, frustración, amargura, entonces estamos creando una posibilidad que después podemos ofrecer. Y esto se vincula 100% con conocernos un montón a nosotros mismos. Lo que más hablamos en coaching, cuando vos entendés muy bien cuál es tu panorámica interior, cuál es el mapa, el ecosistema que está conviviendo acá adentro, mejores decisiones podés tomar hacia el afuera, mejor podés decidir de quién te vas a rodear, mejor podés seleccionar qué cosas se alinean con vos y qué cosas quizás son súper emocionantes, están súper genial, pero no pueden coexistir con las prioridades de tu vida en este momento. Y todo esto me recordó a un post que vi de un escritor mexicano que se llama Alfonso Aguirre. La verdad es que yo no he leído sus libros, pero sí lo sigo en Instagram. He visto mucho de su contenido, me parece súper interesante. Sé que incluso tiene un programa de escritura en el cual te enseña cómo hacer para publicar tu primer libro, pero lo que más me interesa es un post que me dejé guardado de él el otro día que decía que ningún bestseller nació de una idea inventada. Él daba como ejemplo autores como J.K. Rowling o Elizabeth Gilbert y abordaba que gracias a momentos muy desafiantes de depresión, de frustración profesional, de ser madre soltera, de no tener recursos económicos para solventar una vida digna, es que J.K. Rowling crea la saga de Harry Potter. Y lo más importante, logra conectar con un montón de gente gracias a que ella fue capaz de traducir experiencias muy difíciles, emociones muy desafiantes, en historias que entretejen ficción con no ficción y que nos habla de la vida misma, de un montón de nosotros. Y lo mismo pasa con Elizabeth Gilbert, gracias a que ella atravesó un divorcio devastador, gracias a que ella consiguió todos los trofeos y medallas que se podía esperar en su vida profesional y personal y que después de eso se encontró en un vacío y sin conocerse a sí misma, fue que se metió en ese viaje espiritual de encontrarse yendo por Italia, yendo por India, yendo por Bali y recolectando esos fragmentos de ella misma que había perdido por el camino. Conectando estos puntos entre el post de Alfonso Aguirre y los primeros contenidos que desbloqueé de la Academia de Empresarias, lo que recordé fue que al final nosotros somos este gran archivo de historias sobre nosotros mismos. Entonces, ya disponemos de toda la información que necesitamos. A veces es simplemente como hacer un poco de limpieza de todas estas cosas, miedos, bloqueos creativos, cosas que nos están limitando. Es como apartarlos un poco para llegar al corazón de las historias y poder utilizar eso a nuestro favor. Y también dejar de demonizar las cosas que nos frustran o nos incomodan, sino que poder ver en ellas oportunidades de expansión para nosotros y también para después poder ofrecer esa expansión al mundo. Porque algo que Isa usa en todos sus programas, que también lo utilizó en Vender sin Vender, es la analogía de las gradas o las graditas, que son como estos escalones que nosotros vamos subiendo a lo largo de nuestra vida. Y si hoy nos situamos justo a la mitad de la trayectoria, vamos a ver que por debajo nuestro se despliegan un montón de graditas, un montón de historias, de experiencias que vivimos y que podemos abrazar. Si yo puedo reconocer mis talentos, pero también las cosas que me desafían, me triggerean y me bloquean, ahí tengo un montón de materia prima para ofrecer productos, servicios, para crear proyectos creativos que se sientan alineados conmigo y que resuenen genuinamente con las personas. Porque siento que hoy, en este momento en el cual cualquier cosa es susceptible de ser realizada con inteligencia artificial, y es algo que me molesta mucho y por lo cual siento que a la vez es un gran punto a favor de por qué he logrado salirme un montón de las redes y respetar estos 40 minutos diarios que paso en Instagram. Tiene que ver con que estoy cansada de ver cómo en un momento en el cual tenemos tantos recursos, pero tantísimos, en lugar de
seleccionarlos para potenciar nuestra voz, estamos buscando copiar cosas que alguien más hizo para que el algoritmo nos posicione mejor, para tener más likes, para tener más validación, y se nos olvida la esencia de quienes realmente somos. Yo no sé si a ustedes les pase, pero para mí no es divertido entrar a Instagram y sentir que estoy viendo una copia tras otra, porque es como entrar a una gran librería donde está repleto de un montón de voces de autores inspiradores y como que todos los libros tuvieran la misma cubierta, o abrirlos y que todos cuenten una historia muy parecida, una copia de una copia. Por eso para mí es súper valioso y es algo con lo que quiero que nos quedemos de esta nota, que es mega importante conocer tu historia. Es también súper importante saber cómo puedes utilizar a la inteligencia artificial como un aliado en esta aventura, pero que no te olvides de que las personas conectamos esencial y energéticamente por resonancia. Entonces, cuanto más auténtico seas en tus producciones, no solo que eso se va a reflejar con el tiempo en lo que empieza a atraerse hacia vos, sino que el proceso se va a volver mucho más disfrutable. ¿Significa que se va a volver súper fácil? No, por supuesto que no. Timo se está sacudiendo y nos está diciendo que no. ¿Significa que vas a tener que dejar de tomar las decisiones difíciles, incómodas y desafiantes? No, por supuesto que no. Pero definitivamente sí significa que vas a poder empezar a descubrir en estas frustraciones, en estas cosas incómodas, posibilidades de expansión, primero para vos y después para el resto de las personas. Y para completar el concepto de la gradita, recordando que yo estoy acá en el medio y le puedo ofrecer servicios a todas mis yos del pasado y a un montón de personas que están en esos estadios, aprovechando toda esta experiencia acumulada que ya tengo, aprovechando la sabiduría que yo ya he recolectado por el camino, no me puedo olvidar que esa gradita también continúa para arriba. Tuve que ir a abrirle a Timo, por supuesto que sí. Pero lo que estaba diciendo es que mientras yo siga respirando, por supuesto que siempre van a quedar graditas hacia arriba. El tema es no estar siempre focalizada en lo que me falta, en lo que todavía no tengo, sino poder aprovechar lo que sí tengo, pero para honrar a esas yo del futuro, que van a seguir recolectando información, experiencias y vivencias para que yo siga escalando mis graditas en el orden, en el sentido y en el ritmo que esté resonando conmigo. Y para ir cerrando esta primer nota sin filtros, que no sé qué extensión va a tener, vamos a cruzar los dedos para que sea más corta de lo que sería un episodio guionizado, pero sobre todo quiero que sea un espacio que se sienta fluido, que pueda sostener más allá de que me encuentre en mi casa o no. De hecho, hoy estuve haciendo algunas pruebas con este mini micro y creo que la calidad del audio no es la mejor, pero es lo suficientemente aceptable y respetable, porque también sé que en las próximas semanas voy a estar de viaje y mi intención sería poder hacer la cobertura completa de lo que va a ser la Academia de Empresarias con estas notas espontáneas, pero también que pueda ser un recurso que pueda utilizar a lo largo del año en el podcast para contribuir a mi misión de que este espacio siga creciendo y tenga entre 3 a 6 episodios al mes. Con lo que quiero que nos quedemos es con algo que lo digo hasta el cansancio en mis espacios de coaching, y es que la claridad nunca va a ser un requisito para accionar. Y esto no solo aplica a lo que estamos hablando de negocios digitales y proyectos profesionales, esto aplica a la vida misma, a todo lo que querramos hacer. Lo puedo poner claramente en un ejemplo de ser principiantes en un deporte. Por ejemplo, yendo a la analogía de la cancha, me imagino mucho el tenis. Nunca va a ser un requisito que yo me sepa absolutamente todo lo que tengo que hacer, los movimientos, las estrategias, cómo ser la jugadora de tenis más brillante de la historia para yo poder pararme por primera vez en la cancha. Claro que no. Eso va a ser una consecuencia. La claridad es algo que yo provoco cuando día tras día sigo accionando en esa dirección que me hace sentido. Y lo mejor de esto es que las ideas que yo a veces tengo preconcebidas sobre cómo se va a ver algo, cómo me voy a ver yo adentro de esa historia, va a ir mutando. Eso es lo genial. Eso es lo que yo siento que muchas veces se nos olvida, que se me olvida. Ese es el típico recordatorio que le dejaría a mi yo del futuro. Y es que la claridad se consigue en la cancha, pero a su vez, gracias a esa repetición, es que yo puedo madurar la idea que tengo. Puedo darme la posibilidad de cambiar yo y que también cambie la forma de las cosas que estoy creando en el mundo. Y acá es cuando muevo el reflector a lo que sí tengo disponible hoy, a lo que sí sé hoy, a lo que ya
puedo ofrecerle al mundo? Pero primero que nada me puedo ofrecer a mí misma, porque yo siempre voy a ser la que está parada en primera fila, en todas mis historias, en todos mis productos, en todos mis servicios. Yo voy a ser la primera tester, beneficiaria de todos esos recursos. Entonces, si hay algo con lo que quiero dejarte hoy, es que te des la posibilidad de elegir algo que quieras experimentar, que selecciones de tu universo de ideas una y que digas, me voy a comprometer con esto. No lo sé, pueden ser 2 semanas, pueden ser 2 meses, pero que te comprometas con un tiempo en el cual repetís algo que querés ver manifestado en tu vida y que recolectes data real, conclusiones reales, que quizás incluso termines diciendo, yo me imaginé que me iba a encantar jugar al tenis y lo odio. O que digas, yo toda mi vida pensé que quería esa estrella Michelin y resulta que en realidad no quiero. Lo que yo más quiero es ver comensales que se van felices, que recomiendan mi restaurante, mis platos. Lo que más quiero es disfrutar de poder ofrecer algo de valor al mundo. Lo que más quiero es sentir que pongo mi tiempo y mi energía en algo que me hace sentido. Así que quiero darte la mano porque quizás a vos te pase lo mismo que a mí. Yo hoy estoy haciendo la Academia de Empresarias, estoy creando este podcast, no porque tenga la claridad absoluta de cómo quiero que se vean todos mis productos y servicios. Yo tengo destellos, tengo chispas, tengo conocimientos y sabidurías que he acumulado sobre el camino y sé que quiero crear algo extraordinario, sé que quiero crear una empresa digital que tenga un impacto en mí misma y que tenga un impacto en el mundo, que tenga mi sello único e irrepetible, pero que también resuene con la historia de otras personas. Estoy haciendo todo esto porque quiero nutrir mi curiosidad, porque quiero hacerme mejores preguntas, porque quiero entender qué hay detrás de esos miedos y esos bloqueos, no para sobreanalizarlos, sino para conocer a una versión más genuina de mí, para vencer, como decía Vale Castro en el episodio pasado del podcast, a ese monstruo de la montaña, no 200 veces, para subir cada una de las graditas haciendo lo que a mí me compete, pero también confiando en que el universo siempre se va a poner a mi favor. No estoy acá porque tengo toda la claridad del mundo, no estoy acá porque lo tenga todo resuelto ni todas las respuestas. Estoy acá porque quiero crear algo extraordinario con mi tiempo y con mi energía y porque quiero compartirlo con el mundo. Y hasta acá la nota sin filtros del día de hoy. Estoy segura de que podría seguir 2 horas más porque tengo tantos bullet points, insights y cosas que me llevé de estos 5 primeros módulos que se desbloquearon ayer de la academia, pero también de libros que he estado leyendo últimamente para crear las experiencias de creatividad que voy a estar ofreciendo este año, de cosas inspiradoras que me llegaron juntándome con amigos el fin de semana, de vivir la vida misma, que podría estar acá un montón de tiempo. Seguramente el mismo tiempo que vos también podrías estar del otro lado, juntando todas esas cosas que te hacen único e irrepetibles y poniéndolas al servicio del mundo. Así que porfa, no te quedes con todo eso guardado, no te quedes con tu magia almacenada, ponela a girar por el mundo, camina a la cancha, convertite en ese magneto de la claridad que estás buscando. Y si algo de lo que viste / escuchaste hoy, según en la plataforma en la cual te encuentres, te aportó valor, no te olvides de dejarme un comentario con qué te resonó, de dejar tus estrellitas si estás por Spotify, de activar la campanita y dejar tu bonito like si estás por YouTube, porque son acciones que parecen pequeñas, que son gratuitas, pero que a mí me ayudan un montón a que las plataformas recomienden más este contenido y a que mi mensaje se expanda por el mundo y pueda ser de contribución para otras personas. Así que gracias por estar ahí del otro lado, por escucharme, si te estoy acompañando mientras corres, te estás duchando, si estás en el auto o donde sea que estés, que tengas un expansivo día, tarde o noche. Esto fue Notas para mi Yos del futuro. Chau, chau. Adiós.